Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 1, donde dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo aquí utiliza una fórmula indeterminada cuando dice en aquellos días, y lo hace para referirse al tiempo en que Juan el Bautista comenzó su ministerio, que podría traducirse también como después de aquellos días, literalmente en los días aquellos, es decir, en el tiempo de la vida retirada que algunos llaman oculta de Jesús de Nazaret. Es el tiempo que Dios había fijado para iniciar la actividad pública de su Hijo encarnado. Como Pablo dirá en su epístola a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero note que hasta entonces Jesús estuvo en su hogar en Nazaret. Se relacionó con los hombres desde el plano de su vida como hombre entre los hombres. De ahí en adelante asumiría el plan establecido de antemano en la obra de Dios para los hombres. También es bueno observar que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, como así afirman las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 26, donde dice: Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y el versículo 36 de este capítulo 1 de Lucas dice: Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concedido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. De modo que tendría unos 30 años cuando inició su ministerio. Mateo se refiere simplemente al hecho del inicio del ministerio de Juan, afirmando que éste vino predicando el Evangelio en el desierto de Judea. Todo lo relacionado con Juan el Bautista es impactante, ya que su nacimiento se produjo como una manifestación de la gracia, ya que su madre era estéril y ambos, su padre y su madre, de edad ya avanzada. El Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 7 dice: Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La vida de Juan el Bautista hasta el momento de su aparición, predicando y llamando al arrepentimiento, fue retirada, viviendo en lugares desiertos, es decir, donde no había asentamiento de población. Lucas, en su Evangelio, registra los datos más extensos sobre Juan, y Mateo se limita a presentar repentinamente a Juan, predicando en el desierto de Judea, una región montañosa que se extiende desde los montes que discurren por la parte central de Palestina hasta la depresión del Jordán, llegando hasta el Mar Muerto, llegando por el norte hasta donde el Yabot desemboca en el Jordán. Tradicionalmente se considera que el sitio donde predicaba el Bautista estaba en el Valle del Jordán, hacia el sur de Jericó. El área es verdaderamente desértica, con un suelo de pequeñas rocas y guijarros. En medio de las piedras nacen algunos matorrales, pudiendo verse restar de vez en cuando alguna que otra víbora. A la luz de los detalles bíblicos, el territorio donde Juan predicaba y bautizaba
se extendía ampliamente a las dos orillas del Jordán, aunque por otro lado Mateo le llama el desierto de Judea. Esto no quiere decir que fuese un lugar absolutamente despoblado, sino que se trata de una región del país con escasa población, aunque en ella se asentaban no menos de 6 ciudades con pequeñas aldeas en el entorno. La palabra de Dios vino a Juan en el desierto. No hay ningún lugar en el mundo a donde no pueda llegar la voz de Dios. En el mismo desierto de Judá, David también escribió el Salmo 63, expresión viva de la comunión personal con Dios. Oseas menciona el desierto como lugar donde Dios habla a su pueblo en la intimidad, palabra de amor, comunión y aliento. Oseas, capítulo 2, versículo 14 dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A menudo es en la soledad del desierto de la vida del cristiano cuando está pasando por experiencias delicadas, cuando todo en su entorno parece como un lugar de sombra de muerte, cuando Dios se acerca en el susurro del silbo suave y apacible para hablar al necesitado palabras de gracia y fidelidad. Y fue en el desierto de Judea donde Dios hizo oír su voz llamando a su pueblo a un cambio de actitud y a un encuentro personal con Él. Note que es necesario que cada uno preste atención en cada momento para oír la voz y demandas de Dios para su vida. Continuar con el versículo 2, donde dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El argumento principal de la predicación de Juan era un llamamiento al arrepentimiento. Note que no era un mensaje lleno de oratoria y retórica. Era sencillo, pero también era muy contundente, de una sola palabra: arrepentíos. La invitación se pronunciaba en el entorno de gran necesidad moral. El mundo greco-romano, la gentilidad de aquel entonces, estaba en el apogeo de la degradación y ruina moral que caracterizó el inicio del declive del Imperio Romano. La historia deja registrada la perversidad de las costumbres, que muchas veces se escondían detrás de cultos idolátricos que las fomentaban. La moral permisiva había conducido a prácticas inmorales en todos los sectores de la sociedad libre. A esto se unía también los llamados libertos, es decir, esclavos que habían adquirido la libertad y que añadían a la corrupción propia de la sociedad libre su miserable mezquindad de esclavo. En la esfera del mundo gentil solo había dos opciones: ruina o regeneración. Sin embargo, el mensaje de Juan no se dirigía directamente a los gentiles, sino a los judíos. La sociedad religiosa de la nación estaba también plagada de miseria espiritual. Un sentido de religiosidad, rodeada por otro lado de tradición, habían sustituido a la comunión con Dios. Los judíos miraban por un lado a las disposiciones de la ley y por otro a los fariseos para saber cómo llevarlos a la práctica. Note que eran aspectos absolutamente externos, como la oración a vista de muchos, la práctica de la limosna para gloria del dador, la meticulosidad literalista de la interpretación legal, cubrían el manto de hipocresía de quienes debían de ser ejemplo de piedad. De otro modo, vivían en pura apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Era
la reproducción del pueblo de los tiempos de Isaías, cuando Dios tenía que decir: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Sobre esta situación religiosa escribe Afres Endesey cuando dice que la autoridad más elevada del país se une a los nombres de Anás y Caifás. El primero había sido designado por Quirinius, después de detectar el pontificado durante 9 años. Fue depuesto y le sucedieron otros, de los cuales el cuarto fue su yerno, Caifás. El carácter de los sumos sacerdotes durante todo este periodo es descrito en el Talmud en palabras completamente terribles. Y aunque no hay evidencia de que la casa de Anás fuese culpable de la indulgencia grosera, la violencia, lujuria y aún pública indecencia de algunos de sus sucesores, están incluidos en los ayes o calamidades pronunciadas sobre los líderes corruptos del sacerdocio, ante quienes se presenta al santuario como pidiendo que se alejen de sus sagrados recintos, pues los contaminan con su presencia. También es digno de hacer notar que el pecado especial de que se acusa a la casa de Anás es de bisbesear o sirvar, como las víboras, lo cual parece referirse a la influencia privada sobre los jueces de la administración de justicia, por la que la moral es corrompida, el juicio pervertido y la Shekinah se ha apartado de Israel. Como ilustración de esto, recordemos el terror que impidió a algunos sanedristas ponerse al lado de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 30 al 52, y especialmente la violencia que parece haber decidido la acción final del Sanedrín. El Evangelio de Juan, capítulo 11 y los versículos 47 al 50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Note que en contra el cual no solo hombres como Nicodemo y José de Arimatea, sino incluso un Gamaliel, se sentían impotentes. Pero aunque la expresión sumo sacerdote parece a veces haber sido usada en un sentido general como designando los hijos del sumo sacerdote e incluso los miembros principales de su familia, solo podía haber, naturalmente, un sumo sacerdote real. Ahora bien, note que la conjunción de los dos nombres Anás y Caifás probablemente indican que, aunque Anás había sido depuesto del pontificado, todavía seguía presidiendo sobre el Sanedrín, una conclusión no sólo apoyada por Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 6, donde dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Anás aparece como su presidente real y por lo tanto términos en el que se habla de Caifás como meramente uno de ellos, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 49,
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Por tanto, vemos que aquí, sino por la parte que tomó en la condenación final de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 13, dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Una combinación así de desastres políticos y religiosos, sin duda, constituía un periodo de extrema necesidad para Israel. Punto. Con todo, no se hizo ningún intento por parte del pueblo para enderezar las cosas por la fuerza. Fin del comentario de Alfred Endersey. Así pues, ante una situación semejante se hacía necesario un llamado al arrepentimiento a causa de la proximidad del reino en la persona del rey, como dice, porque se ha acercado el reino de los cielos. Mateo utiliza aquí el mismo sustantivo que se traduce habitualmente en todo el Nuevo Testamento por arrepentimiento. El término griego significa un cambio de mentalidad, ya que el arrepentimiento va generalmente acompañado de un sincero dolor de corazón a causa de la práctica de una vida opuesta o discordante con la voluntad de Dios. El pesar de haber pecado acompaña naturalmente al arrepentimiento, pero este pesar no implica cuál sea su clase, no es el arrepentimiento en sí. Pablo afirma que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y como elemento que conduce al arrepentimiento, sin embargo, la tristeza no es el mismo cambio de mentalidad que se produce con el arrepentimiento. La llamada de Juan no es un reclamo para una autoconfesión de pecado, sino una determinación producida por un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de vida. La llamada al reino y a la entrada al reino se produce por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que incluye necesariamente el arrepentimiento. Es necesario afirmar que sin el arrepentimiento no se alcanza la salvación, pero con el mismo énfasis es preciso afirmar también que el arrepentimiento va comprendido en la fe, que es instrumento para recibir la salvación. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así pues, el llamamiento de Juan comprende un cambio de mentalidad que rectificaría el camino tortuoso de las gentes de su tiempo, mediante un cambio de mentalidad que los impulsaría a una vida distinta a cuanto llevaban hasta el momento. Con todo, una verdadera contrición a causa del pecado no se puede producir por la acción de la voluntad humana, simplemente, sino que nace en la obra del Espíritu de Dios en el corazón, bien sea del inconverso, bien sea del creyente, no importa en qué tiempo. El arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, está incluido en la fe. De ahí que Juan llame al arrepentimiento en razón de que el reino se había acercado. La fe
de los que oían el mensaje, quienes esperaban el reino de Dios en justicia y paz, les conducía al arrepentimiento. Y note que este arrepentimiento está vinculado a la conversión, que no es un cambio de una cosa a otra, sino un cambio desde una cosa a otra. Es decir, no es dejar un modo de vida para abrazar otro, sino salir de una esfera natural donde se vive a otro diferente en obediencia a un llamado de Dios. De ahí que Pablo diga que os convertisteis de los ídolos a Dios. Literalmente, desde los ídolos, es decir, desde el lugar donde estaban a otro distinto, en obediencia al llamamiento a salvación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Debe de considerarse que ese cambio de posición produce también un cambio de vida, dejando de servir en la esclavitud espiritual para hacerlo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Arrepentimiento. Tiene especial relevancia en relación con Israel, pueblo bajo el orden del pacto que Dios había establecido para ellos y que culminará en el nuevo pacto de restauración espiritual por el nuevo nacimiento. Jeremías, capítulo 31 y los versículos 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aun cuando fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y voy concluyendo con esto. Cuando una persona viene en arrepentimiento ante Jesús, lo hace porque ha creído en Jesucristo y en la obra que Él llevó a cabo aquí en la tierra a favor del pecador que precisamente viene a Él en arrepentimiento. Y lo hace no solamente creyendo todo cuanto hizo y recibiendo el perdón de pecados y nada más, sino también la salvación, la vida eterna que nos aguarda, también por otro lado de la ira de un Dios que es santo. También recibimos la vida eterna y toda bendición del cielo. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú vienes a Jesucristo, conforme dice la Escritura, pues tú recibirás el perdón de pecados si crees verdaderamente que Jesucristo es el Salvador e hizo todo aquello que hizo en la cruz del Calvario. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo a ti ahora en este momento, en arrepentimiento. Y lo hago porque sé que soy una persona pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.